A ver, imaginemos la escena por un momento. Un coche clásico, un Volvo V18 del año 66, Precioso, por cierto. una pasada, y de un color burdeos súper profundo, ¿no? Es una tarde de invierno, hace bastante frío y en el aire flota ese olor inconfundible a petricor. Ya sabes, la tierra recién mojada por la lluvia. Una estampa súper tranquila en principio. Claro, súper bucólica. Todo parece en calma, hasta que de repente un ruido eléctrico pero ensordecedor rompe el silencio por completo. Una descarga masiva, continua. Madre mía. Atraviesa el cuerpo de un chaval de 18 años. Una sacudida que es letal y que lo deja literalmente pegado a un cable de alta tensión, ahí, sobre unas baldosas mojadas. Uf. Totalmente paralizado. Viendo pasar toda su vida por delante. Esa mayoría de las personas habría sido simplemente un trauma médico, ¿sabes? O una tragedia que se evitó por milímetros. Ya, totalmente. Pero claro, analizando el material que tenemos hoy sobre la mesa, vemos que este evento se convierte en el electroshock exacto, literal y metafóricamente, que necesita una mente para despertar a la realidad. Eso es. Y precisamente hoy vamos a diseccionar qué significa realmente ese despertar, porque estamos analizando un texto fascinante, el libro autobiográfico de 2019 que se titula El impulso, Ajá. escrito por el autor chileno Ignacio Ríos Guzmán. Y, a ver, nuestra misión en la inmersión de hoy es rascar bajo la superficie de lo que popularmente llamamos emprender. Exacto. Que está muy mitificado. Muchísimo. Queremos extraer unas verdades que son bastante crudas. O sea, si alguien en la audiencia viene buscando historias románticas sobre, no sé, rondas de inversión multimillonarias en Silicon Valley... O el típico chaval prodigio creando una app revolucionaria en un garaje inmaculado. Eso es. Pues que se olvide, porque no va a encontrar absolutamente nada de eso en estas páginas. El material de hoy habla de supervivencia pura y dura. Sí. De la defensa casi salvaje de la dignidad humana y de cómo la actitud mental llega a esculpir nuestro entorno físico. Yo personalmente estoy lista para desgranar todo esto. Pues vamos a ello, porque yo estoy convencido de que el hilo conductor de toda esta autobiografía es esa tensión perpetua entre la acción deliberada y la resignación crónica. Total. Y es crucial entender una cosa desde ya, ¿eh? Cuando el autor habla de actitud mental, no lo hace desde esta perspectiva mística o de autoayuda barata que vemos por todas partes hoy en día. Ya, los típicos mensajes de taza de café. Exacto. Él lo aborda desde una mecánica psicológica muy, muy concreta y terrenal. Pues para llegar a esa mecánica tenemos que mirar primero de dónde viene toda esta chispa. El texto nos sitúa en Chile, en el sector de San Isidro, en la ciudad de Quillota, y nos presenta a la figura paterna del autor, que es su padrastro. A ver, la descripción que hace de él es la de un genio incomprendido, básicamente. Sí, un perfil muy peculiar. Un hombre con una energía inmensa que era capaz de arreglar cualquier motor, un virtuoso tocando la guitarra, súper hábil con las manos, pero, y aquí está el conflicto central de la historia, Claro. es un hombre que está completamente devorado por el resentimiento. Es que es un arquetipo con el que casi cualquiera puede identificarse, ¿verdad? Totalmente. Ya sea porque lo has visto en tu propia familia o en el curro. Representa a ese individuo que tiene un talento innegable, una inteligencia técnica muy superior a la media, pero que opera bajo lo que en psicología llamamos un locus de control externo. O sea, que echa balones fuera, ¿no? Exactamente. Vive súper convencido de que el éxito o el fracaso dependen de factores que están fuera de su alcance. Está ahí esperando que la riqueza decaiga del cielo, como si fuera un golpe de suerte o que le toque la lotería. A ver, es como el clásico músico brillante, que nunca sale a tocar en bares pequeños ni hace promoción, porque cree firmemente que la industria está amañada. De eso es. Es decir, prefiere la pureza de fracasar sin intentarlo, antes que mancharse las manos jugando el juego. Y esa es la trampa absoluta del victimismo. El padrastro se sentía crónicamente infravalorado por sus jefes, pero en lugar de usar ese talento inmenso que tenía para construir su propio camino, pues se instalaba en la queja permanente, Ya, siempre esperando una oportunidad perfecta. Y claro, las oportunidades perfectas, por definición, no existen. se fabrican, claro. Se fabrican en la imperfección del momento. El autor menciona varias veces que su padrastro decretaba su propia realidad negativa,
Y ojo, aquí es donde tenemos que apartar lo esotérico para entender la ciencia que hay detrás. Claro, porque te confieso que cuando leo eso de decretar al universo, mi primer instinto es arquear una ceja, la verdad. Lógico. Suena a que si piensas muy fuerte en que quieres un Ferrari, pues de repente aparece aparcado en la puerta de tu casa. Y no es así para nada, ¿eh? Lo que el libro describe es puro sesgo de confirmación. A ver, explícanos eso. Pues mira, si una persona está profundamente convencida de que el sistema es injusto y de que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, su cerebro literalmente deja de escanear el entorno buscando soluciones o grietas en el sistema. Claro, se apaga. Exacto. Y al dejar de buscar, deja de actuar, lo que irremediablemente garantiza el fracaso y, por tanto, confirma su creencia inicial de que no se podía hacer nada. Es una profecía autocumplida de manual. Totalmente. El universo no le está castigando por arte de magia, ¿sabes? Es su propia inacción la que crea el resultado que tanto teme. Madre mía. Lo cual nos lleva de vuelta, ¿eh? A ese charco de agua, a esas baldosas mojadas y a ese Volvo del año 66. El accidente. Sí. Ignacio está ahí ayudando a este padrastro resentido. El hombre enchufa un alargador casero que estaba defectuoso y la corriente atrapa al chaval. Uf, qué angustia. La fuente detalla cómo el cable se le clava en el dedo índice, todos los músculos se le bloquean. Hay un instante brutal de rendición absoluta donde su mente asume que la muerte es inminente. Ya. Por suerte, el padrastro logra cortar la luz a tiempo. Ignacio sobrevive. Solo le queda una cicatriz física en el dedo, pero la verdadera cicatriz, la que cambia todo su paradigma, es mental. Claro. Y ahí es donde nace lo que él define como su primer superpoder, que es el sentido de la urgencia. De repente la mortalidad deja de ser ese concepto abstracto que solo le pasa a la gente mayor, ¿sabes? Y se convierte en una realidad súper tangible. Se da cuenta de que la vida no es un ensayo general. Totalmente. Que si sigue la inercia de su entorno familiar, pues va a terminar heredando el mismísimo resentimiento de su padrastra. Y eso le aterra más que la corriente, claro. Exacto. Así que con el susto todavía en el cuerpo, toma una decisión súper radical. Decide dejar de ser un sujeto pasivo al que la vida, entre comillas, le ocurre y se convierte en un sujeto activo. Y claro, esa urgencia vital necesita una válvula de escape inmediata, ¿eh? Llega la Navidad, quiere comprar regalos con su propio dinero y se lanza de cabeza al mercado laboral. A ver qué pasa. Pues pasa que aquí la narrativa superromántica del trabajo duro y el éxito se da de bruces con la realidad económica. Termina currando como jornaleros en unos invernaderos de tomates en una zona llamada La Palma. Un trabajo durísimo, por cierto. Tela. La fuente describe un calor asfixiante bajo los plásticos del invernadero, una humedad terrible, horas y horas trabajando en cuclillas. La exigencia base era llenar 10 cajones de madera, de 20 kilos cada uno, por turno. Un desgaste físico demoledor. Pero claro, Ignacio llega con toda esta nueva mentalidad post-accidente, ¿no? Ajá. Tiene ganas de comerse el mundo. Así que decide que esos 10 cajones no son suficientes. Él quiere superar la cuota para ganar bonificaciones. Básicamente quiere demostrar excelencia. Pues en lugar de recibir una palmada en la espalda de sus jefes por su esfuerzo, lo que recibe es una hostilidad brutal, pero por parte de sus propios compañeros. Fíjate. Durante la pausa del almuerzo le hacen una encerrona. Lo acorralan y le dejan clarísimo que no van a tolerar que un novato venga a subirles el estándar de exigencia. Le exigen que frene, y con amenazas nada sutiles, ¿eh? A ver, es un fenómeno sociológico que es fascinante y tristemente es súper común en entornos de trabajo precarios. Se le conoce como la mediocridad colectiva como mecanismo de defensa. Explícanos un poco más esto, porque choca bastante. Si analizamos fríamente a estos compañeros, no son los malos de una película. Están actuando desde el miedo puro y duro. Ya, claro. Saben perfectamente que si un trabajador demuestra que es humanamente posible llenar, no sé, 15 cajones en lugar de 10, la gerencia va a subir la cuota mínima para todos. Y ojo, sin aumentarles el salario base. Es el instinto de supervivencia del grupo frente a la ambición de un solo individuo. Exactamente. Pero Ignacio se niega a ceder ante esa presión y lo que más me llama la atención de esta parte es que, aunque se planta frente a sus compañeros, esa hostilidad no es la razón por la que termina yéndose de allí. No, no lo es. La verdadera ruptura no es con sus iguales, es con la institución en sí. Y tiene que ver con algo tan elemental, tan básico como ir al baño. Así es. Y el detonante definitivo es cuando descubre la disparidad tan brutal que hay en las condiciones básicas de higiene. Cuéntalo, porque es fuerte.
A ver, el baño asignado para los jornaleros era literalmente un hoyo cavado en la tierra. Estaba rodeado por un cajón de madera que no tenía ni techo ni suelo, solo una simple tabla cruzada. Madre mía. Una letrina en su expresión más primitiva, insalubre e indigna. Y mientras tanto, claro, los capataces y la gerencia tenían baños reales, de obra y bien equipados. A ver, yo entiendo que en entornos agrícolas las condiciones a veces son espartanas. Pero cuando Ignacio va a la gerencia a quejarse sobre esta absoluta indignidad, la respuesta que le dan es escalofriante. Ya te digo. Le dicen, con una frialdad tremenda, si no te gusta el sistema, la puerta es muy ancha. ¡Qué barbaridad! Y fíjate, en muchos manuales corporativos clásicos, la recomendación ahí sería tragar saliva, agachar la cabeza y aguantar para escalar posiciones. Desde dentro, no. Pues sí, pero eso es precisamente lo que el autor rechaza de plano. Renuncia en el acto. Y ojo, no lo hace desde la rabieta de un chaval frustrado. Lo hace construyendo una línea ética innegociable. Exacto. En el texto se cita al célebre estadístico Deming, que decía algo muy potente. Bueno es cualquiera, excelentes son unos pocos. Qué gran frase. Y la excelencia no trata solo de cumplir cuotas de producción altísimas. Trata fundamentalmente de negarte a participar en sistemas que te deshumanizan. Totalmente. Esa experiencia de los tomates y la letrina forjó un compromiso brutal en el autor. Se juró a sí mismo que jamás permitiría que alguien a su cargo sufriera una humillación institucional parecida. Qué importante es eso. Y bueno, todo esto nos lleva a un escenario que es completamente distinto, pero que tiene unas dinámicas de poder igual de complejas, ¿eh? Tras renunciar a los invernaderos, necesita una oportunidad real, así que se traslada a Santiago, concretamente al barrio Bellavista. Es una zona muy industrial y bohemia a la vez. Y allí su tío es el dueño de una imprenta bastante próspera. Sí, pero que nadie piense que esto es el típico caso de nepotismo donde el sobrino llega enchufado a calentar la silla en un despacho. ¿Qué va, qué va? Todo lo contrario. Su tío, que lo describen como un hombre corpulento, de voz ronca, que ha levantado el negocio a base de muchísimo sacrificio. Le da una bienvenida glacial, vamos. Total. Le plantea un ultimátum durísimo. Le dice, baja al taller. Tienes un mes para demostrarme por qué debería tenerte aquí. Es que Estela, ¿eh? No le da un puesto, no le da un manual de funciones, ni siquiera tiene el detalle de presentarle formalmente al equipo. Nada. Le lanza directamente a los leones a ver si nada o se hunde. Y claro, el ecosistema allá abajo, en el área de producción, es un campo de minas. Para que la audiencia entienda el contexto tecnológico, operaban con unas máquinas de impresión offset, marca Heidelberg. Equipos alemanes muy complejos. Eso es. Y los maquinistas veteranos, claro, son los reyes absolutos del lugar. Entonces ven aparecer a este chaval joven, sin experiencia en el sector y que encima es el sobrino del jefe. Saltan todas las alarmas. Lógicamente. Asumen que es un espía de la gerencia, un fiscalizador encubierto. Así que deciden aplicarle la ley del hielo de forma fulminante. Es el bloqueo de conocimiento en su máxima expresión. Si Ignacio se acercaba un poco para observar cómo calibraban los rodillos o cómo preparaban las tintas, los operarios simplemente paraban las máquinas. Se cruzaban de brazos. Y se negaban a seguir trabajando hasta que él se largara de allí. Es muy fuerte. Es el mismo miedo al reemplazo que vimos antes en el campo de tomates, pero trasladado a un entorno industrial súper especializado. La gente acapara el conocimiento técnico porque creen que eso les hace indispensables. Yo tengo que admitir que si a mí me dan un ultimátum de 30 días y toda la plantilla me hace boicot desde el minuto 1, mi primer instinto sería subir al despacho de mi tío a montar un pollo. Claro. Denunciar la situación y exigir que me pongan un supervisor que esté obligado a enseñarme. Pues menos mal que no lo hizo, porque si hubiera hecho eso, habría fracasado estrepitosamente en la prueba. Habría demostrado que dependía de la autoridad de otro para resolver un problema de liderazgo, ¿sabes? Tiene sentido. En lugar de quejarse, Ignacio recuerda un consejo vital que le dio un mentor en su momento. La necesidad de adoptar la visión de un helicóptero. Ese concepto me parece brillante. A ver, explícalo tú, que lo ves muy claro. Pues a ver, un helicóptero no necesita una pista kilométrica como un avión comercial para despegar, ¿no? Ajá. Puede despegar en vertical desde cualquier sitio. Puede elevarse para observar todo el panorama desde arriba, tener esa vista de pájaro. Puede descender en espacios súper estrechos e incluso puede volar hacia atrás si la situación se complica. Es básicamente la encarnación de la agilidad y la adaptación total. Exacto.
Y observando el taller de esa perspectiva de helicóptero, él se da cuenta de que chocar frontalmente contra el ego de los maquinistas veteranos es una batalla perdida. No iba a ganar. No. Así que busca un vacío de poder. Escanea todo el lugar y encuentra un cuartucho pequeño, de apenas 2 por 3 metros, que estaba rotado de basura, palés rotos, materiales desperdigados, un caos absoluto del que nadie se quiere hacer cargo. Ya veo por dónde va. Entra ahí, lo limpia de manera compulsiva, clasifica todas las tintas, los papeles, los repuestos, y sin pedirle permiso a nadie, se autoproclama encargado de bodega. Es una jugada maestra, sinceramente. Porque no solo organiza el caos, que ya es un mérito, sino que cambia las reglas del juego por completo. Les comunica a los veteranos que ya no tienen que perder el tiempo yendo a buscar sus materiales, Claro. que él mismo se los va a llevar directamente a sus máquinas. Pero claro, esto me plantea una pequeña duda. A ver qué piensas. Dime. ¿No es agotador tener que interpretar el papel de chico de los recados, de ser súper servicial, solo para que te permitan hacer tu trabajo? Parece una estrategia un pelín humillante, sobre todo después de cómo reaccionó con lo de la letrina en el invernadero. Es una buena apreciación, pero es que no es humillación. Es un caballo de Troya estratégico en toda regla. La diferencia clave aquí radica en la intencionalidad. Al invernadero no iba a aprender, iba a producir dinero. Pero aquí necesitaba desesperadamente aprender un oficio. Claro, el contexto cambia. Al llevarles los materiales a sus puestos, Ignacio se volvía completamente inofensivo para ellos. Les facilitaba la vida un montón. Suavizó las defensas de esos tíos rudos operando desde el servicio, no imponiendo su presencia por ser el sobrino del jefe. Ya lo entiendo. Y el truco final de magia era que al entregar los suministros en mano, pues se quedaba ahí, a pie de máquina, y podía observar todos los procesos de impresión sin que nadie sintiera la amenaza de echarle. Resolvió un problema logístico para ganar acceso al conocimiento técnico. O sea, ¿cambió percepción por valor? ¡Qué inteligente! Y le funcionó tan sumamente bien que todo ese conocimiento que fue absorbiendo, sumado a su iniciativa, terminó catapultándolo tiempo después hasta convertirse nada menos que en el jefe de producción de la imprenta. Fíjate si funciona. Pero a ver, que el libro da un giro bastante inesperado en este punto, porque toda esta astucia, esta visión de helicóptero y esta resiliencia corporativa, de repente se ponen a prueba en un terreno muchísimo más volátil e impredecible. El amor. Exacto. Intentar conquistar a una mujer. Damos un salto temporal a principios de los años 90. Ignacio está estudiando en una escuela nocturna para sacar el equivalente a lo que aquí en España conoceríamos como primero y segundo de bachillerato. Ajá. Pero condensado todo en un solo año. Lo que en Chile llaman sacar tercero y cuarto medio. Menuda paliza. Sí, y en medio de toda esa presión académica, pues surge un enamoramiento fulminante hacia una chica, Clara. Bueno, pero a ver. Las variables de esta situación son de auténtica pesadilla. No estamos hablando de una compañera de pupitre. ¿Qué va? Es su profesora de filosofía. Por lo tanto, hay una figura de autoridad de por medio. Además, es mayor que él. Ella tiene 24 años. Resulta que es la sobrina del director del instituto. Y la guinda del pastel, para rematar, Lo mejor de todo. está comprometida para casarse con otro hombre. A nivel de análisis de riesgos, esto es como intentar lanzar una empresa sin un solo céntimo, compitiendo contra un monopolio gigante y con la ley en contra. Vamos, todo te grita que te retires. Totalmente. Es una locura. Pero el autor introduce aquí una reflexión súper interesante sobre por qué la conquista romántica requiere exactamente el mismo tejido neuronal, la misma mentalidad, que el emprendimiento empresarial. A ver, cuéntanos esto del tejido neuronal. Él lo llama tener poder Jedi, que de nuevo, si le quitamos el envoltorio friki de la cultura pop, no es más que la aplicación de una empatía táctica súper profunda. Empatía táctica. Sí, es la capacidad de leer la sala, de descifrar el lenguaje no verbal de la gente, el tono de voz, y comprender qué es lo que realmente necesita la otra persona en el fondo, ya sea un cliente, un empleado o, en este caso, pues la mujer de tu vida. Y ese poder Jedi se pone a prueba en el momento de mayor tensión de todo el relato. Llega la fiesta de graduación en el club árabe local. Ignacio lo ha orquestado todo como si fuera el lanzamiento del producto del siglo. Al milímetro. Sí. Tiene el traje perfecto, tiene el transporte organizado e incluso ha ido a negociar con los músicos de la orquesta para que toquen una balada muy específica en un momento exacto de la noche. Un estratega total. El plan es sacarla a bailar en ese momento y confesárselo todo, justo antes de embarcarse en un buque mercante rumbo a Grecia.
De película, vaya. Un plan de ejecución teóricamente impecable que, claro, salta por los aires por culpa del factor humano. Siempre pasa. Resulta que un amigo cercano de Ignacio al que le había confiado toda la estrategia... Un error de cálculo gravísimo. Total. Pues este amigo decide traicionarle. Cuando empieza a sonar la famosa canción, este supuesto amigo se levanta súper rápido y saca a bailar a Clara primero. Es que me pongo en la piel de Ignacio y la indignación es absoluta. Lógicamente, él abandona el salón hecho una furia. Normal. Pero aquí es donde el texto propone un concepto psicológico que, te soy sincero, me cuesta digerir un poco. Habla de la reestructuración del no, o el no positivo. Ajá. Y lo confieso, cuando leo que el autor transforma el hecho de ser humillado por un amigo en un no positivo, me suena un poquito a exceso de positividad tóxica. ¿De verdad podemos considerar ese fracaso tan estrepitoso como algo bueno? A ver, entiendo tus reticencias, pero no se trata de celebrar el fracaso con confeti. Se trata de desvincular el rechazo de tu propia valía personal. El miedo visceral, casi biológico, que los seres humanos tenemos a escuchar un no, es el mayor destructor de potencial que existe en el mundo. El emprendedor promedio escucha un no y automáticamente interpreta: soy un fracaso, esto es imposible, lo dejo. Ya, nos lo tomamos como un ataque personal. Exacto. Pero una mente entrenada como la de Ignacio entiende que ese no en la pista de baile era algo circunstancial, provocado por un tercero, no era permanente ni definitivo. Si hubiera dejado que su ego herido dominara la situación por completo, se habría marchado a su casa a lamentarse y fin de la historia. Ya. En lugar de eso, él procesa la traición, asume el golpe anímico, pero decide mantenerse en la órbita de la oportunidad. Se queda por allí. Y vaya si la oportunidad reaparece. Porque Clara, usando probablemente su propio nivel de intuición y empatía, nota que él no está en la fiesta, lo busca. Y ya de madrugada le pide a Ignacio que sea él quien la lleve a casa. Fíjate cómo cambian las tornas. El libro detalla cómo, una vez que están solos en el coche, a Ignacio se le congela la voz por la timidez. Todo ese arrojo de helicóptero del que hablábamos antes desaparece de golpe. Claro, es humano. Pero el simple hecho de haber estado ahí, de haber absorbido ese impacto inicial sin rendirse del todo, es lo que da inicio a una relación de amor de más de 25 años. Es que es la cristalización perfecta del argumento central del libro. Superar el terror al rechazo social es el requisito absolutamente indispensable para forjar una realidad propia. Totalmente. Ya sea resistiendo una descarga de alta tensión, negándote a usar una letrina inhumana y perdiendo un trabajo por ello. Ajá. O, no sé, ordenando un cuarto lleno de basura para ganarte el respeto de un equipo hostil, o apostándolo todo por una relación que la lógica te dictaba como imposible. Todo es el mismo músculo. Lo que extraemos de todas estas anécdotas y situaciones es que la capacidad de moldear el destino no tiene nada de místico ni viene en los genes. Hay que entender que lidiar con compañeros envidiosos, con sistemas que son injustos o con traiciones inesperadas, pues es parte del peaje. La excelencia consiste en atravesar todo eso sin perder tu propia esencia. Eso es clave. Sabiendo que el trayecto, con todas sus imperfecciones y baches, es donde verdaderamente reside la vida. No podemos aplazar la satisfacción para cuando por fin alcancemos la meta, porque la meta es siempre una ilusión que se está moviendo. Una ilusión en movimiento, me gusta mucho eso. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría volver a esa idea inicial del sesgo de confirmación y de ese universo entregándonos lo que supuestamente le decretamos, pero dándole una vuelta de tuerca. A ver, Si aceptamos que el entorno reacciona y se moldea alrededor de las expectativas y de las narrativas que nos repetimos en bucle a diario, me gustaría dejar a la audiencia con esta pregunta resonando en la cabeza. dispara. ¿Qué techos de cristal, qué limitaciones invisibles o fracasos anticipados está solicitando activamente cada persona al universo cada mañana al levantarse a través de la queja y el cinismo, sin siquiera darse cuenta? Es una pregunta que incomoda bastante, sin duda, pero que es súper fundamental para poder romper esa inercia de la que hablábamos. Analizar nuestro propio diálogo interno suele ser el paso más difícil de todos. Y tanto. Una reflexión perfecta para obligarnos a mirar el retrovisor de nuestras propias decisiones diarias. Ha sido un verdadero lujo diseccionar este material y explorar las luces y sombras de lo que significa tomar el control de verdad. Un placer, como siempre. Nos encontramos muy pronto en un nuevo análisis a fondo para seguir descubriendo ideas que transforman.